Bueno, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de esta semana, de este domingo, que es el último del año litúrgico y que celebramos la fiesta de Cristo Rey. Vamos a comenzar, les quiero mostrar algunas imágenes para que nos introduzcan un poco en este tema de Cristo Rey. Es una fiesta extraña, es del siglo XX la fiesta, pero es un nombre que hoy día como que nos produce extrañeza. Hablar de que Cristo sea Rey cuando todas las monarquías están venidas a menos, ¿cierto? Y son cuestionadas hoy día en nuestra sociedad. Tal vez es bueno pensar en la historia, los grandes reinos que han habido en la historia y cómo todos ellos han caído. Pienso, aquí hay una imagen muy antigua de los asirios con toda la brutalidad que ellos tenían. Duraron, es un imperio conocido, pero duraron un poco más de 100 años. Igual que los babilónicos. Esta es una de las puertas de Babilonia que está en Berlín, ¿cierto? Que nos hablan del poder de estos imperios que parecían indestructibles. No más de 150 años estuvo Babilonia con todo el territorio conquistado. Después vinieron los griegos con el gran Alejandro Magno, ¿cierto? Que conquistó todo lo que se conocía en esa época, estaba bajo el dominio de los griegos. Cayó también. Vinieron los romanos finalmente, con las obras impresionantes que lograron construir. Algunas de ellas se mantienen, los restos por lo menos hasta el día de hoy. Pero en el fondo vino un imperio más grande que el otro y todos cayeron. Y todos a su paso dejaron muertes, dejaron guerras, dejaron violencia. ¿Qué decir de las monarquías actuales o de los sistemas de poder que hay actualmente, los gobiernos, que algunos nos parecen que tienen poder, fuerza, que son indestructibles? Y sin embargo todo pasa. Todos estos gobiernos, todos estos reinos han pasado. Lo mismo ocurre con las ideologías actuales también, o con las modas, con las políticas. Surgen ideas que ilusionan, que prometen a veces una renovación total, y luego pasan, y son reemplazadas por otras. ¿Existe algún reino que no se acabe? Uno en el cual uno pueda apostar la vida con la certeza de que no me va a decepcionar. Tal vez algo de eso está como fondo en lo que vamos a celebrar en esta fiesta de Cristo Rey. En el Evangelio, Cristo de alguna forma responde a esto. Pone ante nosotros un reino que permanece para siempre. Desde el inicio de su vida pública, Jesús habló de este reino. Aparece más de 90 veces hablando del reino o nombrado el reino en los Evangelios. ¿De qué realeza se trata? Y esto no es fácil de entender. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Pilato, que no logró entenderlo. En el diálogo que tiene con Jesús, en el pretorio, le pregunta, ¿cuál es tu reino? Y Jesús le responde, mi realeza no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Nosotros como Pilato tenemos en la cabeza un concepto de reino que es propio de este mundo. Seguramente Pilato estaba pensando, bueno, ¿cuántos soldados tienes? ¿Qué palacios tienes? No calza. No calzan, es un diálogo de sordos a la larga. Nosotros tenemos esa concepción de reinado que abarca dominio, poder, que se sostiene con un ejército. En cambio, Jesús tiene un grupo de pescadores y algunas mujeres que lo siguen. Pilato en el fondo le pregunta, ¿qué reino es el tuyo? Hasta el día de hoy nosotros corremos el peligro de sucumbir ante la tentación de ajustarnos a los criterios y a la lógica de los reinos de este mundo. Fíjense, la imagen que les voy a poner habla de esto. La famosa, bueno, será alguna de las versiones de la tiara pontificio. Con estos tres niveles que habla de la iglesia reinante, la purgante y la militante, ¿cierto? La triunfante, la militante y la purgante. Signo de realeza. A nuestro Papa lo vestíamos hasta hace muy pocos años atrás con corona, como los reyes. Y los obispos los instalamos en palacios. Esto nos demuestra que se ha confundido a lo largo de muchos siglos el tema del reinado. Ha existido en la iglesia, igual que en el mundo pagano y laico, ha existido la misma pompa, la búsqueda de los honores, del poder, de la riqueza, de las vestimentas, el manejo político de las cosas. Hasta embajadores tiene hoy día el Vaticano, que son los nuncios. En eso la iglesia no se ha distinguido de los reinos de este mundo. Hoy día es causa de escándalo para muchas personas esta situación. Y con bastante razón, pues
hay elementos en esto que son incompatibles con la propuesta de Jesús. Y nosotros hemos terminado, bueno, aceptándolas, defendiéndolas, encontrándole incluso sentido. Hoy día nos hace muy bien, creo, en esta fiesta de Cristo Rey, entrar en esta temática de cuál es el reino que el Señor propone. Llegamos al final del año litúrgico y también llegamos al final del Evangelio de San Lucas. Comenzaremos el domingo siguiente, comenzaremos con la lectura del Evangelio de Mateo en el ciclo A, que se llama. Lucas nos acompañó durante todo este año. Y si recuerdan al principio, cuando comenzamos con San Lucas, el evangelista nos presentó las 3 tentaciones que acompañaron toda la vida de Jesús. Se presentan en un momento, ¿cierto?, en el desierto, pero en verdad toda la vida de Jesús tuvo estas tentaciones. Una de ellas era una oferta de un reino en este mundo. El maligno, nosotros decimos que era el demonio, pero en verdad es la figura del maligno la que aparece ahí, le dice, piénsatelo bien. Tú quieres cambiar este mundo, quieres construir tu reino. Bueno, yo te puedo ayudar a ser una persona grande, importante, influyente. Te daré la gloria, le dice, de todos los reinos de este mundo, con la condición de que tú me adores. Los reinos de este mundo se conquistan seduciendo, engañando, explotando, con guerras, con violencia, con riquezas, con dinero. En el fondo, para ser feliz en estos reinos del mundo, hay que escalar alto, hay que conquistar el poder. Y así uno será recordado por los libros de historia. Y le dice, si no me escuchas, no serás nadie. Nadie se acordará de ti. El maligno le presentó a Jesús esta tentación no como un adversario, sino que como un amigo, como que quería ayudarle en la construcción de su reino. En el Evangelio de hoy vamos a escuchar este pensamiento encarnado en distintos personajes que están en torno a la crucifixión del Señor. Va a ser el último intento del maligno de que Jesús se baje de la cruz, se retraiga de su propuesta, de este reino diverso que quiere instaurar. De hecho, el Evangelio comienza poniendo ante nosotros el drama de la coronación de Jesús como rey. Eso es lo que nos va a presentar Lucas. Es una importante invitación para que nosotros hagamos nuestra propia elección. ¿A qué reino queremos unirnos? ¿A qué reino queremos dedicar nuestra vida? Vamos a introducirnos, vamos a comenzar con la lectura del texto del Evangelio de este domingo, capítulo 23 de San Lucas. Ya sabemos, en este caso la fiesta de Cristo Rey se ha instaurado a lo largo del siglo XX, pero calza muy bien con la lectura del Evangelio que venimos haciendo. Jesús ya llegó a Jerusalén, lo escuchamos las semanas pasadas en el templo, en la discusión con los saduceos, fue la última vez que lo vimos, y ahora vemos que ya estamos en pleno proceso de crucifixión del Señor. Dice el texto de este domingo: después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismos, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a comenzar esta reflexión con un cuadro famoso, ¿cierto?, de la coronación de Carlomagno por parte del Papa, el año 800. Las coronaciones de los reyes, de los emperadores, eran grandes ceremonias triunfales, donde se ostentaba el poder y la riqueza. Así son las coronaciones de los reyes de este mundo. Nosotros veremos en un tiempo más, por ejemplo, la coronación del nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, ¿cierto? Desde ya se estaba preparando y sin duda va a ser de las grandes ceremonias que nos va a tocar ver.
como la apertura de las Olimpiadas o del Mundial de Fútbol, o lo que hemos visto también con la elección de los papas, también tiene algo de esta pomposidad, esta fiesta. En ese contexto es muy interesante compararlo con lo nuestro, con esta entronización, que es la que vemos de Cristo, que es presentado en la cruz. El relato bíblico que hemos escuchado, y lo conocemos con tantas representaciones artísticas, nos hablan de una coronación que es distinta. De alguna forma, son dos reinos totalmente opuestos. Nosotros debemos hacer la elección. Nuestra vida depende de ello. Por lo tanto, es muy importante comparar estos dos reinos a los cuales queremos entregar la vida. El lugar de la coronación no es la sala de un palacio real, sino que es el Calvario. Un lugar despreciado, fuera de las murallas de la ciudad. Allí se hacían las ejecuciones. Los malditos por Dios, por decirlo así, acababan crucificados. Estaba en un lugar alto afuera de la ciudad para que los que entraran por la puerta de la ciudad vieran el espectáculo. Y el espectáculo de la muerte de estas personas que eran consideradas miserables. Fíjense que Lucas introduce el texto de hoy, dice que el pueblo miraba, pero la palabra que utiliza es theorón, que viene de teoría, y era referida a un espectáculo. De alguna manera se trata de una representación de la coronación de un rey. Y el escenario de esta coronación es el monte Calvario, que dicho sea de paso, no es un monte, era una excavación que había en la tierra, porque era una cantera de donde se construyó gran parte de la ciudad de Jerusalén. Bueno, pero Lucas nos presenta esto de forma que todos podamos asistir a este espectáculo. Ahí está Dios, nuestro Dios. Y aquí nos va a mostrar toda su gloria. Aquí se revela el verdadero rostro de Dios. Hemos hablado muchos domingos de este año litúrgico de esta gloria de Dios que se manifiesta en Cristo en la cruz. Debemos adecuar nuestra imagen de Dios a la que se nos presenta en el Calvario, porque es verdadera esta propuesta. El trono, en este caso, de esta coronación, es la cruz. Es una invitación a cancelar todos los tronos en que hemos colocado nosotros a Dios en nuestra vida. No está en los tronos que nos gustan a nosotros. Desde ese trono, que es la cruz, Él no da órdenes, sino que revela su amor. Desde aquí vamos a descubrir que nuestra vida será exitosa si se conforma a la que vemos, a la vida que vemos en la cruz. Es decir, a esta vida que es entregada por amor. Los reyes usan un cetro decorado con piedras preciosas y es un bastón, un palo, para derribar a cualquiera que no obedezca. Era un bastón el cetro para engendrar miedo en la gente. Las manos de Jesús están vacías y están clavadas en la cruz. Cristo no golpea a sus seguidores, no castiga tampoco, ¿cierto?, a los que se desvían. Así no funciona Cristo. A nosotros nos gusta un Dios que castiga, porque es como nosotros. Por eso le ponemos un cetro en sus manos, pues pensamos que es justo, según nuestra justicia humana, que Dios premie al bueno y castigue al malo. Sin embargo, no es así. Ese no es el Dios que nos quiere revelar Jesucristo. La vestimenta púrpura propia de los reyes y de los poderosos no aparece en la cruz. Él está desnudo en la cruz. Él, ¿por qué está desnudo? Porque es el que se quedó sin nada y lo ha dado todo. En él se cumple la bienaventuranza de bienaventurados los pobres, aquellos que no se han guardado nada para sí. La vida nuestra triunfa cuando es como la de Cristo, cuando lo hemos dado todo, cuando hemos transformado en amor lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aquí tampoco hay un ejército, ni armas que aseguren su poder. Los soldados que aparecen no son los suyos. No es con la espada que se instaura el nuevo reino, aunque han habido momentos en la historia en que sí hemos intentado hacerlo.
No se encuentra rodeado de guardaespaldas, sino que se encuentra rodeado de dos criminales, a quienes va a llamar hermanos. Fíjense que al nacer Cristo, los primeros que aparecen a su lado son los pastores, y eran considerados los impuros. Cuando Cristo crece y comienza su ministerio público, va a aparecer constantemente junto a los pecadores. Junto a ellos va a recibir, por ejemplo, el bautismo de Juan. Durante su vida come en casa de publicanos y pecadores. Al término de su vida, coherente con todo lo que ha mostrado siempre, aparecen a su costado dos criminales. La corona de Cristo es una corona de espinas. Y a los pies vemos que está el pueblo observando. Seguramente no entienden por qué un hombre que ha hecho el bien termina en la cruz. Y sin embargo, ahí están aprobando, no reaccionan. De alguna manera representan a quienes quieren conocer, comprender este nuevo reino, pero no logran hacerlo, tal vez confundidos por los reinos de este mundo. Aparecen también en el segundo lugar los soldados. Puse aquí las imágenes de la Sagrada Familia, ¿cierto? De Gaudí en Barcelona, aunque esta es la parte que no hace Gaudí, sino que la hace Subirachs. Con esta imagen, los cascos que utilizan estos soldados es una imagen tomada de la Casa Milá, hecha por Gaudí. Pero estos soldados que aparecen, bueno, son los líderes de alguna forma que se burlan de Cristo. Ellos representan cierto poder que se burla del resto. Son los que sostienen el viejo mundo. Son los dominadores que no quieren que termine ese mundo viejo. Lo desafían constantemente a bajarse de la cruz. Tal vez nosotros también quisiéramos que se baje de la cruz y que haga pagar a los que lo desafían mostrando su fuerza y su poder. Pero este Dios no existe. Ese es el Dios que no existe. El Dios del Calvario es el que ama a todos, incluso a los que se burlan de Él. Es el Dios que salva, no el que castiga. La propuesta del maligno, ese piensa en ti mismo, que lo escuchamos en el desierto, aparece aquí repetida 3 veces. Le dice, emplea todas tus habilidades y recursos en bien de ti mismo, para servirte a ti mismo, sálvate a ti mismo. Tal vez así lo han hecho estos soldados, que eran soldados sirios, eran soldados que un poco para sobrevivir se sumaban a las legiones romanas, eran sacados de sus familias, eran enviados a poner orden a través de la violencia, seguramente perdían el trato humano y descargaban toda su frustración en los que eran más débiles que ellos. Han sido educados estos soldados para creer en la fuerza, donde se respeta a los que ganan con las armas y se burlan de los derrotados. Tal vez por eso le dicen, sálvate a ti mismo. Bueno, esa es la historia de ellos. Encima de Jesús aparece la inscripción, ¿cierto? El INRI, Rey de los Judíos. Es una parodia a la realeza de este mundo. San Juan realza la ironía de esto, de esta inscripción, mostrando que los líderes se quejaban. Dice, pon más bien el que se dice rey. Y es interesante porque Pilato lo mantiene. Y sin saberlo, está diciendo la verdad. En él se cumplen las escrituras. Es el rey, el Mesías esperado. Pero los conocedores de la escritura se habían equivocado. Esperaban un Mesías de acuerdo a sus propios criterios, a los criterios del mundo. En fin, el Dios que contemplamos en el Calvario es muy distinto a la imagen que muchos tenían de Él y que muchos tienen hasta el día de hoy de Él. El Señor que no se revela, el Señor que se nos revela en el Calvario es el Mesías Salvador. Cuando nos dejamos liberar de estar vueltos sobre nosotros mismos y cuando abrimos nuestra vida al amor incondicional por nuestro hermano o por nuestra hermana, es la realeza nueva que nos presenta Lucas en este espectáculo que nos invita a presenciar. Finalmente, Lucas nos invita a contemplar a Dios entre dos criminales. El primero de estos le propone a Jesús nuevamente que se salve a sí mismo y de pasadita que los salve a ellos. El Mesías que él tiene en mente es el que le enseñaron los líderes religiosos, el Mesías victorioso,
que construye un reino que es de este mundo. Es la tercera vez que escuchamos esta expresión, sálvate a ti misma, a ti mismo, en este evangelio de la crucifixión. Es la tentación que recibió desde el principio. En este mundo, la vida no debe ser donada, sino que debe ser retenida lo más posible. El segundo malhechor que aparece acá reconoce haber pertenecido al antiguo reino del dominio, de la fuerza, de la violencia, pero ahora está adhiriendo al nuevo reino. Por eso le dice, de alguna forma dice, hemos errado en la vida, optamos por el reino equivocado y perdimos. Él adhirió a la lógica de los reinos de este mundo, que se basan en la fuerza, y perdió. Se dirige a Jesús ahora por su nombre como un amigo. Lo ve como un compañero de viaje que seguro que no aprueba lo que él ha hecho, pero no se siente condenado por este Dios. Jesús, fíjense, no le dice que se arrepienta, sino que simplemente lo introduce en el paraíso. Y emplea el término del hoy, un hoy que es muy importante, que aparece 6 veces en el Evangelio de San Lucas. ¿Recuerdan cuando en Belén a los pastores, los ángeles le dicen, hoy ha nacido el Salvador? O en la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús lee la profecía de Isaías, dice, hoy se ha cumplido esta profecía. O al sanar al paralítico le dice, hoy hemos visto cosas maravillosas, lo dice la gente. O en Zaqueo, que lo escuchamos 2 semanas atrás, 2 veces aparece el hoy, dice, hoy debo quedarme en tu casa. Y después le dice a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. El último hoy, el 6º hoy, aparece aquí en este evangelio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El término paraíso solo aparece en esta oportunidad y es en los labios de Jesús en el Calvario. Proviene de una palabra persa, piraida itza, y indicaba un jardín donde todo es verde, llenos de manantiales, con aguas frescas, frondosos árboles llenos de frutos, de flores. En verdad Jesús no se acordará de él en el paraíso, sino que hoy lo introduce en el reino nuevo. Esta es la gran buena nueva del Evangelio. El reino de Dios no es merecido, sino que se da a todos, porque el amor de Dios no mira quién es bueno y quién es malo, sino que da su amor incondicional a todos. Quienes creen en el nuevo reino se comportan como ese Dios y como ese Hijo de Dios que se nos manifiesta plenamente en el Calvario.